Chile. Da risa ver a los campesinos de Santiago de Chile con el ceño fruncido, ir y venir por las calles del centro o por las calles de los alrededores, preocupados, lívidos, muertos de susto, por razones de orden político, por razones de orden sexual, por razones de orden religioso, dando por descontada la existencia de la ciudad y de sus habitantes. Aunque está demostrado que los habitantes aún no han nacido, ni nacerán antes de sucumbir. Y Santiago de Chile es un desierto. Creemos ser país y la verdad es que somos apenas paisaje. Nicanor Parra, Chile. De este poema que tiene muchas lecturas y temas muy sabrosos, salta uno que es curioso y aparentemente contradictorio. Tenemos fama de ser un país jocoso, bueno para la talla, bueno para los apodos. La risa nos parece salir fácil en la conversación cotidiana, en la cotidianeidad. Somos buenos para el chiste. Sin embargo, Parra dice, da risa ver a los campesinos de Santiago de Chile ir con el ceño fruncido por las calles del centro. Aparece aquí el otro Chile, el Chile del ceño fruncido, el Chile serio, el Chile solemne. Nicanor Parra mismo habló del paraíso del tonto solemne. Y para hablar de la risa, del humor chileno, de la seriedad chilena, del combate tal vez entre el humor y la seriedad a través de nuestra historia, tenemos dos invitados. En realidad nuestro invitado es la risa y el humor, pero encarnados en un estudioso que acaba de publicar un libro titulado sugestivamente La risa de Gabriela Mistral, una historia cultural del humor de Chile e Iberoamérica. Es Maximiliano Salinas, académico del Departamento de Historia de la Universidad de Santiago de Chile, profesor del Magíster de Musicología de la Universidad de Chile, quien ha publicado muy diversas obras, tanto en Chile como en el extranjero, Gracias a Dios que comí, El cristianismo en Iberoamérica, también en el chileno El humor vive con uno, del año 98, El reino de la esencia, Canto a lo divino, religión popular, ¿Quiénes fueron los vencedores? Y Vamos remoliendo mi alma. Muchas gracias, Maximiliano, por estar acá en el programa de la risa. Muchas gracias por este hermoso libro que vamos a ir comentando en el programa. Y también nos acompaña un creador del humor, un creador además que crea todos los días, que tiene que crear todos los días, que tiene que enfrentar la urgencia de la actualidad y que ha ganado un espacio único desde hace un par de décadas en la página editorial del diario El Mercurio. Es Jimmy Scott, dibujante, un dibujante que estudió en la Escuela de Artes y Oficios, en la Escuela de Arte Aplicada de la Universidad de Chile. Su sobrenombre en realidad es Jimmy Scott. Tiene una larga trayectoria como ilustrador y caricaturista en diarios distintos, en el sur de Concepción, también en Brasil, donde trabajó en O Blogo y Balcao, diarios importantes. Y Jimmy Scott se hizo cargo, como decía recién, del humor, de la viñeta de la página editorial de Mercurio, cuando ya no estaba, había desaparecido, había muerto Renzo Pequenino Lucas. Un momento que es difícil reemplazar ese espacio, pero Jimmy Scott ya ganó su propio espacio, su propio nombre, y es familiar. Lo primero que yo abro cuando leo Mercurio es, me salto los titulares, que a veces me aburren, y me voy al chiste. Gracias, Jimmy Scott, por estar acá. Y tal vez sea bueno partir mostrando la viñeta de hoy. Hoy día es en que estamos grabando el programa, probablemente va a estar un poco pasado cuando ya se ha emitido. Dice, vuelan plumas, y ustedes van a ver ahí cómo vuelan las plumas en el aire, y hay un caído atravesado por una de esas plumas, y simplemente dice abajo, Premio Nacional de Literatura. Una manera interesante de reírse de esta carrera desbocada por el Premio Nacional. Gracias, Jimmy. Gracias, Maximiliano, por acompañarme en una belleza nueva. Gracias a ti. Bueno, ojalá que hablemos del humor y nos vayamos riendo al mismo tiempo, porque si no sería grave que ello no ocurriera. Maximiliano, primero que nada, lo primero que sorprende en el título de tu libro es La risa de Gabriela Mistral. Nosotros tenemos la imagen de una Gabriela Mistral seriota, grave, gris, enojada, enojona, etc. Y tú descubriste otra Gabriela Mistral. Nos descubres otra Gabriela Mistral. Sí, mira, claro, ese fue mi gran desafío, hacer reír a la Gabriela Mistral. O sea, que poder reencontrar la risa que la habitaba a ella totalmente. Y no fue tan difícil, era cosa de volver a leerla con
con este juicio del humor y de la risa. Y entonces lo que yo hago es empezar a encontrar en su propia poesía, ¿no? El tema del humor, la risa sobre todo de la naturaleza, ¿no? Ujú. Si tú te fijas ahí siempre es como la risa del agua, la risa del choclo, en fin, ¿no? Es la naturaleza la alegre, ¿eh? Hay una cita muy hermosa que tú colocas acá, por ejemplo, en Tala, que dice: a puñados recojo las pechugas huyentes, riendo risa india que mofa y que consiente, y voy ciega en marea verde resplandeciente. Qué bonitos esos versos, las pechugas huyentes, ¿no? La risa india. Tú has También. hablado mucho en tu libro hablas mucho de que la risa estuvo muy presente en los pueblos precolombinos. Sí, ese es un tema capital, ¿ah? Porque nuestra cultura tiene ese gran ancestro, sin duda, el mundo indígena. Y el mundo indígena tiene una relación muy buena con el humor y con la risa. Eh, no tiene todas esas cortapisas que tiene Occidente, en fin, los blancos, que tienen con el humor, ¿no? Que es visto como algo medio feo, grosero, etcétera, ¿no? En las culturas indígenas el humor es algo que fluye, quizás como la naturaleza también. Sale a borbotones. Sale a borbotones. ¿Ah? Y casi como el agua y los tlalocs, como dice la Gabriela. ¿Ah? En fin, entonces yo creo que hay que conectarse con el humor indígena. Hay que Oye, partir hay por ahí. muchas citas muy sabrosas en tu libro, justamente sacado de textos antiguos y qué sé yo, pero por ejemplo, voy a citar solamente una, un relato de los Mundurucú. Mundurucú, que son un pueblo, ¿de dónde son ellos? Bueno, es un Dale. pueblo precolombino, Sí. y dice: la mujer esposa de una serpiente que no logra contener su risa y que dice: no me hagas reír así, tu veré, es el nombre de la serpiente, me hace reír tanto que me meo. ¿Ya? Ese es un ejemplo de la risa, pero está también la risa en otros pueblos. ¿Los mapuches eran serios o eran buenos para la risa? Eh, Indios pícaros, pues, ¿Sí? de algún modo. ¿Ya? Por algo existe el indio pícaro. Porque está la imagen No, de que el es mapuche es triste, adusto. serio, para adentro. Sin Sí, embargo, tú sí, haces sí, sí. aparecer un mapuche También. riente, ¿ah? Me preocupó también recuperar el humor de los mapuches, sin duda, ¿no? Y eso está también en los cronistas, es cosa de volver a leer. Yo creo que lo que uno hace nada más que el ejercicio de la relectura, ¿no? Frente a las lecturas más seriotas, más graves, es volver a las fuentes y empezar a discernir y a encontrar esa otra mirada. Por ejemplo, Mariño de Lovera, primero, los cronistas del 16, ¿no? Ya hablan de estos mapuches que andan siempre representando alegría, ¿eh? Dice Mariño de Lovera, ¿no? Ajá. Y tú de alguna manera encontraste una suerte de pelea, de combate de fondo en la historia de Chile, entre lo grave y el humor, entre la cultura dominante, que viene de la colonia, un peso ahí de la noche, no sé qué, y la levedad Sí. y el humor. ¿Y cómo se ha ido dando cómo se ha ido tejiendo esa polaridad chilena entre lo grave y lo humorístico? Sí, pues yo creo que ahí encontraste lo que yo ando buscando al final de cuentas, ¿ah? Que es este contrapunteo, ¿ah? Contrapunto entre la ley de la gravedad y la ley de la levedad, para decirlo. ¿Ah? Que por una parte está, claro, tan fuerte esa cosa grave, como tú dijiste al principio, ¿no? Los chilenos como los seriotes, los ingleses de Sudamérica, etcétera, etcétera, ¿no? Y por otra parte esta gran corriente, ¿no? Humana y humanista, ¿ah? Y humanizadora, que es el humor. ¿Mm? Y que yo lo veo tanto por este trasfondo indio, indígena, como también por el Mediterráneo, ¿ah? Por el mundo ibérico. También la imagen que podemos tener de España puede ser muy grave y muy, no sé, pues, ¿ah? Como más castellano-vasca. Media dura, ¿sí? La Sí. aristocracia castellano-vasca que Sí. fundó el orden de este país. Sí. ¿No? Y no, hay que también remontarse más para atrásito y encontrar la gran tradición oriental, hispano-árabe. Andaluces, de ahí nos viene la andaluza, risa, los y andaluces. ahí, parece. ahí fluye, ¿no? Ahí nos encontramos con un fluido cómico mucho más lindo. Vamos a ir entrando en distintos arquetipos que tú descubres, desde el Tony Caluga, ¿no es cierto? Pero hasta nuestros dibujantes, que son muy importantes. En Chile hubo gloriosas revistas de humor de gran tradición. Recordemos el Topaz, que fue una revista de humor político que marcó una época, pero hay muchas revistas anteriores. Y tú rescatas una figura bastante virulenta e Virulento. interesante, ¿no es cierto? Que marcó una serie de periódicos y que hizo los dibujos que tengo aquí bajo estas láminas que tengo acá. Y me refiero, bueno, el libro que tú publicaste se llama El que ríe último, caricaturas y poesía de la prensa humorística chilena del siglo XIX, ¿ya? Y quiero mostrar algunas de esas caricaturas, una de ellas, la primera, que es la más conocida y fuerte, que es el cura Hilario Fernández,
asesor de la Sociedad de Obreros de San José, y ahí se ve en el púlpito, ¿no es cierto?, lanzando sus dardos y sus llamaradas, ¿no? Y salen arrancando todos de la misa. Salen arrancando Jesús, salen arrancando la Virgen, salen arrancando los santos, o sea, parece que eran unas prédicas muy duras. Y este personaje me gustaría brevemente que me dijera quién fue Juan Rafael Allende. Uy, claro. Oye, un mito, realmente Juan Rafael Allende es un personaje extraordinario de la historia chilena del siglo XIX. Poco rescatado, ¿ah? Yo digo, ni en la historia de la literatura, porque era poeta, dramaturgo. Los bonitos no los hacía él, se los encargaba ahí a Basterrica, a otros personajes. Pero es un tipo polifacético, ¿no? Y que es extraordinario. El tipo publicó revistas, periódicos de humor. Periódicos que ¿Te acuerdas de eran algunos 4 nombres? paginitas. El Padre Padilla, Mm. el Pedro Urdemales, Mm. Don Mariano, Mm. etcétera, etcétera. Que todo eran con continuidad. ¿Ah? Mm. Cuando terminaba uno seguía al otro, digamos. Yeah. Al final es uno solo, es Juan Rafael Allende todo el tiempo. ¿Ya? Al final, ¿no? Y que desde los años 70, con el padre Cobo, hasta que muere por ahí, al 900. 30 años del tipo escribiendo prensa. Lanzando dardos bien fuertes. Dardos. por Los comulgaron 2 veces. Yo con eso ¿Dos ya está. veces 2 veces, no había para qué. Pero Eso ya es un chiste O sea, en sí cuando mismo, uno- un chiste teológico. ¿Ah? notable, claro. En la década del 80 los comulga de algún modo don Joaquín Larraín. Y en los 90 don Mariano Casanova. O sea, el que estaba en el arzobispado de Santiago tenía que excomulgarlo. Ahora, este asunto de que la risa sea prohibida al interior de la iglesia es un absurdo. Y yo mismo me he preguntado de repente, Jesús no se ríe nunca aparentemente en los evangelios, pero hay otros que dicen que tiene que haberse reído y que fue censurada esa risa, no se mostró porque no era el momento. ¿Qué te pasa a ti con lo religioso y el humor? Sí, Qué no, hay curioso. una relación muy grande, muy linda, yo creo. ¿Ah? Yo traigo en el texto, La risa de Gabriela, un testimonio que recogí de la cultura popular chilena, donde dicen, no, Jesús tenía que ser un tipo bueno para la risa, para el humor, un tipo de tan buen corazón, no puede haber sido tonto grave. Ujú. Yo creo que por ahí va la cosa, yo digo que donde la humanidad se manifiesta así, a flor de piel, no podéis ser un tipo serio. Bueno, ¿y quién toma la posta de estos gloriosos ilustradores y humoristas? Y hay una larga lista, ¿no es cierto? Está Coque Délano, que funda la revista Topase, pero está Lucas, hablábamos recién de que fue un gran dibujante, un humorista. Fernando Crán estuvo en este programa y que siguió ilustrando afuera. Un grande vivo que está hoy ejerciendo su labor todos los días en el Mercurio es Jimmy Scott. Jimmy, creo que me cuentes brevemente cómo te transformas tú en, a ver, ilustrador, ese sería el oficio, ¿no? Y caricaturista. ¿Cómo llegas a la caricatura? Bueno, yo llegué a la caricatura, partí prácticamente en la Escuela de Arte y Oficio. Ujú. Y en la Escuela de Arte y Oficio habían ramos que no me interesaban y empecé a practicar la caricatura. A tal punto que llegué a dibujar en un diario mural que compartí con Vícar. Vica. A Vícar lo conocí de una manera muy divertida, porque estábamos en una oficina del centro de alumnos y entonces veo un señor que estaba con un cuaderno así y estaba como sacando algunas cuentas o cosas así. Entonces me pareció la cara divertida. Y yo empecé a hacer un dibujo de su rostro. A eso, de repente, él se levanta y me dice, tu caricatura. Y yo le dije, la tuya. Y de ahí comenzamos a practicar este arte del humor y la caricatura. Vamos a mostrar una serie de, ¿cómo se llaman estos cuadros, viñetas? ¿Cómo le llamas tú al género este? Bueno, El que aparece todos los días en el Mercurio. Bueno, en ese espacio no solamente va que yo le llamo el chiste, pero porque generalmente va un chiste, pero a veces es un homenaje o es a veces un piropo. Ujú.
va, tengo que decir, en esta ilustración diaria. Vamos a ver esta, por ejemplo, esta es reciente, almuerzo en Palacio, se ve una larga mesa. Está el presidente de la República con un gesto muy típico de él, una inclinación muy de él, mirando al expresidente de la República que está al otro lado de la mesa, ¿no es cierto? Una mesa muy larga y dice, oiga, don Eduardo, no se me siente tan lejos. Claro, porque hay una cosa, una política, que está queriendo llevar una política de acercamiento con Frei. Y Frei, porque parece que debe haber llegado poco convencido de todo esto y se sentó allá, al otro lado, vamos a ver qué pasa, como diciendo, vamos a ver qué pasa. Jimmy, tú tienes que estar, y tengo entendido que eres un conocedor de la actualidad, tienes que estar, ¿cuáles son tus fuentes de alimentación? Pues si todos los días tienes que sacar, yo me angustio por escribir una columna jueves por medio, imagino lo que es producir todos los días un chiste. No, el mayor trabajo es esa captación. Y eso comienza desde que uno sale de la casa. De repente en el metro, que no es muy divertido el metro, porque todos van mirándose hacia adentro. Entonces, uno va, claro, no hay paisaje afuera, no hay nada que mirar. Entonces, uno va imaginando en los rostros quiénes serán, cómo será su vida, ¿me entiendes? Y uno va creando una fantasía en todo. ¿Y tú en torno a esto. llevas un blog y vas dibujando o lo haces después? No, eso lo hago después. Ya. Y llegas al didiario Y llego al y ahí te diario. encuentras con el editor ansioso que ya, me imagino que Siempre fueron ansiosos. son estresados. Ya, yo me encargo de estresarlo. Entonces, y yo comienzo a recorrer a los diferentes editores, Ya. ya sea de crónica, o de regiones, internacional, política, y empiezo a ver qué es lo que ¿Qué se teje? qué es lo que se está tejiendo. Ajá. Y a veces resulta que tengo dos ideas, o esto es bueno y esto más o menos, y empiezo a buscar y de repente hasta lo junto. Y ese para mí son los chistes ideales, porque tú tomas dos cosas que están en el aire, son noticias, y tú los mezclas en un cóctel de una línea nada más. Claro. Es una síntesis, pero tiene que ser... Claro, naturalmente que la imagen ayuda mucho, que sea la expresión en los rostros de los personajes. Vamos a ver este de las siguiente. situaciones. Hay una serie del pulpo, el famoso pulpo mundial, ¿ah? Este oráculo, hay un pulpito que va caminando por una calle muy alemana, dice, y lo van mirando al lado unos alemanes que dicen, yo creo que está con miedo de equivocarse. Y va el pulpo acelerado. Este es el pulpo de las apuestas. Y viene otro después. Ese me encantó a mí. Gretel, pon la olla. Eso fue cuando perdió Alemania, ¿no? Claro, Gretchen, pon la olla. Hacer un pulpo. El siguiente, vamos a ver. Ese coincidía el día del eclipse con la final del Mundial. Entonces ahí están los moáis todos tocando las ¿cómo se llamaban estas? Las bubucelas. Las famosas bubucelas. Oye, Jimmy, y la página editorial es una página seria, solemne, incluso la página más, casi como, no quiero decir el panteón del Mercurio, pero es solemne. ¿Ah? Debe ser difícil, ¿cuáles son los límites? Como la tentación de repente de tirar un dardito un poquito más venenoso, pasarse a la ironía, ¿cómo el equilibrio ahí? Yo ahí miro cuáles son los títulos, o qué decir, trato de ver cuáles son los titulares y no... Ahí estamos conversando con el editor ya. Porque en una oportunidad yo hice un chiste y que mató la editorial. Entonces estaba pensando por el otro lado. Yo dije que tú venías de una tradición. Si uno piensa en las revistas que han habido Topaces, tú has colaborado en el Peneca, en el Pingüino, en Zigzag, en PEC, en importantes medios brasileños, Cifrao, Cartazo, Casio, Cruzeiro. ¿Cómo fue trabajar en Brasil haciendo humor, un humor distinto el brasileño que el chileno? Sí, tiene menos palabras.
Es más imagen. Ya. El humor de brasileño es más imagen, pero veo que ese brasileño tiene también, sabe reír, y cómo sabe reír el brasileño. ¿Ah? Y hay muchos humoristas y muy buenos, muy buenos. ¿Qué significó cuando tuviste que reemplazar a Lucas? De haber sido tremendo, y cómo encontrar un camino propio ahí y un espacio propio. ¿Cómo fue ese momento, ese día? Bueno, para mí fue triste que se haya ido porque éramos buenos amigos. Y yo no, vine antes cuando él estaba enfermo, pero no me atreví a ir a visitarlo porque ¿qué? Me iba a sentir yo o qué decir, una de estas aves negras, ¿no? Ave rapiña. Parada en el Claro. en el respaldo de su cama, ¿no? De su lecho, no. Entonces, bueno, lo tomé con respeto a él y bueno, es decir, lo de Lucas lo dejamos respetuosamente atrás y voy a tener que ser yo. Lógico. El humor de ahí parte un humor diferente. ¿Cuál sería la diferencia, tú crees, con Lucas? Lucas tenía un humor más social, yo soy más, yo estoy mucho más en lo inmediato. Más en la actualidad. Más en la actualidad. Él, a pesar de todo, estaba en la actualidad. Pero yo a veces tomo hechos muy concretos que estén aconteciendo. O de repente no necesariamente, bueno, no sé pero por ejemplo este que estamos viendo aquí, este dibujo, se sospecha. Barack Obama, ¿ya? Se hablaba del espionaje, que estos espías rusos. Entonces dice, Barack, mi amor, este peluche que le trajiste de Rusia a la niña, nunca me dijiste que caminaba. Aparecen los zorros. Iba con una máquina fotográfica. Y el siguiente, vamos a la próxima. Por ley, el titular, esto es muy chileno, está haciendo uso de su día administrativo, el que está pidiendo la limosna ahí. Claro, y dice ciego. Maximiliano, de lo que tú has estudiado, los caricaturistas también están interesados, ¿no? A ver, Sí. podemos decir que hay una tradición, yo creo que sí la hay, de la caricatura. Decíamos al comienzo que en Chile nos damos mejor en la forma breve, en el poema, el cuento, y bueno, tú rescatas algunos cuentistas como González Vera, y también en el documental hoy día. A ver, hablemos un poco de la gran tradición de la caricatura chilena, de las revistas de humor político y todo eso. Uy, notable. Bueno, como decíamos, en el siglo XIX yo creo que el personaje es este amigo Juan Rafael Allende, ¿no? Él mismo no es caricaturista, pero inspira a toda una tradición caricatural de la sociedad chilena, ¿no? Notable. Como decía, durante 30 años el tipo está creando imágenes y que parecen muy incómodas pues, para la élite porque eran tan desafiantes del sistema establecido, ¿no? El tipo yo creo que era liberal, no sé. Entonces en esa época, qué sé yo, de los 80 y 90, ¿no? Donde está la lucha entre liberales y conservadores y la guerra civil del 91 entre medio y todo eso. Pipiolos y pelucones. Es un poco para atrás, pero igual, la gran pelea, ¿no? Y ciertamente la tradición caricaturesca se identifica con la tradición más rebelde, más liberal, más democrática, finalmente, ¿no? Frente al orden más conservador. Ahora, la gravedad se daba también, parece que era transversal, o sea, los liberales también eran graves, o muchos de ellos, los conservadores también. ¿Verdad? A pesar de que hubieran sido distintos, aparentemente, ¿o no? Sí, yo creo que Allende, con sus caricaturas, le pone justamente al bando liberal un aspecto más cómico, más risueño, más alegre y más picante, más Oye, subversivo. Joaquín Eduarbello, gran cronista nuestro, dijo que en Valparaíso durante ese siglo existieron caballeros terriblemente respetables y que, como en un banco londinense contado por Dickens, estaba prohibido reír. ¿Qué pasa con esa? ¿De dónde viene esa prohibición de reír en Chile? O ese susto a la risa. A ver, ¿qué trasfondo hay ahí? Chita, gran pregunta. ¿Cómo rastrearla? Yo la he ido, como historiador, la trato solamente de identificar, ¿eh? Pero ¿de dónde viene eso? ¿No? ¿De dónde viene? ¿No? Yo siento que es un temor, oye, de la élite a que la cosa se desarme. Se desborde. Sí, se desborde. Porque yo siento que el pueblo, la cultura popular, tiene una fuerza, una energía, al menos históricamente por sus ancestros, tanto indígenas como los del Mediterráneo, los ibéricos,
y los africanos que nunca han sido vistos, pero que están. O sea, es el mestizaje nuestro, ¿no? Tiene una energía, ¿no? Que la Mistral sabía que estaba. Y que era ese tremendo fondo, ¿ah? Como una fragua ahí. Bueno, frente a esa vitalidad del pueblo y de las culturas populares, yo creo que la élite siempre anda asustada, siempre anda con temor, ¿ah? A que la cosa se desborde. Yo siento que ese fue el temor con Allende. Por ejemplo, las caricaturas de Allende, claro, ponen con todo su humor chileno, entre pícaro, pero también así, muy fregado, jodón, mordaz. Claro, estaba amenazando a todo el entramado de la República Oligárquica Chilena. Estamos hablando de Juan Rafael Allende, para el que nos está sintonizando en este momento, que no se vaya a confundir. Por favor. Vamos a mostrar otra imagen aquí. Fíjate, el rostro de este dibujito que viene acompañado con el texto de Allende, que es escala presidencial, que es interesante que tú colocas en tu libro. Es la talla de los presidentes chilenos durante el siglo XIX, aumentó gradualmente. Balmaceda, era balmacedista claramente, es la cúspide, mientras que el resto de los asesores se van haciendo cada vez más chiquititos, más enanos. Va disminuyendo el tamaño. ¿Ah? Claro, como que se ha ido construyendo una república cada vez más mejor, hasta llegar a esa cumbre que es el presidente Balmaceda, ¿no? Tú hablaste del humor africano. África es un continente de la risa. También. En el principio era la risa más que el verbo ahí. ¿Eh? De todas maneras, ¿no? ¿Qué encontraste tú en África? ¿Qué es de lo que hay indagado? A ver, sí, es mucho más distante para uno, para estos chilenos tan blancos, se hace difícil, pero quise yo interiorizarme en ese trasfondo negro, africano, y ahí claramente el humor, la risa es parte de la sabiduría de vivir, ¿no? Es reconocido, tiene un estatus intelectual, filosófico, metafísico, religioso, mucho más importante que en nuestras sociedades occidentales. Entonces, por ese lado... Incluso en la creación, cuando aparecen los dioses, crea el mundo, como que lo hacen riéndose. Sin duda. Casi como que la creación es una talla de Dios o los dioses. Sí, sí. ¿Ah? Sí. Pero en el mundo judío también, tú citas el caso de Sara. ¿Qué pasa ahí? También, pues, ¿no? El caso tan lindo de Isaac, ¿no? Que significa risa, ¿no? El hijo de Sara, claro. Que era un hijo que no podía venir a este mundo, porque ¿no? era estéril y por la esterilidad de Abraham y Sara, ¿no? Y creo que Sara se pone a reír a carcajada cuando Dios le comunica que va a ser madre. Claro, ¿no? Y esa risa maravillosa de esta mujer anciana es eso, ¿no? Es que Dios permite algo que no podía existir. Ese pasar del no ser al ser, en el fondo. Reír, para mí, es eso, pasar del no ser al ser. Ernesto Rodríguez, a quien también hemos entrevistado en este programa, me dijo algo que me quedó resonando, profesor de literatura, un amigo querido, dice, la risa es la presencia de Dios en la tierra. ¿Qué piensas tú de eso? Por ahí va la cosa, ¿no? Muy ladina la respuesta, pero está muy bien. Por ahí va la cosa, diría yo. Sí. Sí. Pucha, claro, porque yo creo que ahí está el punto más neurálgico de toda la cosa de la risa, porque, por ejemplo, en el libro ese mío, en el chileno, el humor vive con uno, yo hacía entrevistas a gente en las poblaciones, pero al final siempre preguntaba yo, ¿y Jesús tiene humor o no? Que era para mí la pregunta clave, ¿sí? Porque si me decían, no, Jesús era serio, por ejemplo, ahí se derrumbaba toda la cosa humorística, el humor pasaba a ser una cosa accesoria, pero si decían que Jesús tenía humor, bueno, ahí la cosa es que lo divino está habitado de lo cómico, ¿no? Y la risa va unida con la vida, tú dijiste, con la fertilidad. Entonces incluso lo podría haber combates de dioses. Afrodita, dices tú, es la diosa del amor, el mar y la sonrisa, ¿no? Sin duda. Filor Meides, la que gusta de reír, eso es Afrodita. En cambio, al frente hay otros dioses más serios, o en el Olimpo hay otros seriones, graves, ¿no? Seriotas. O seriotas. Como Atenea. Como Atenea. A mí me gusta el contrapunto entre Atenea y Afrodita, porque Atenea es la mujer seria, pues, oye, es la que está a cargo de la polis, de la seguridad, ciudadana casi. En fin, ¿no? Tiene que proteger, va armada, ¿no? Nace armada, fíjate. La mujer que nace armada y nace de la cabeza de Zeus. No hay caso, ¿no? Una mujer muy seria y muy cerebral. Entonces, versus hay que de repente encontrar a esta Afrodita, ¿no? Que está desnuda y risueña y amorosa. Hay una cita muy linda que tú citas de Tagore, Rabindranath Tagore, que Gabriela Mistral quería mucho. Dice, en verdad todas las cosas tienen su nacimiento en la alegría eterna. Te iba a preguntar a Jimmy, bueno, a través de los años tú te has ido metiendo en el carácter nacional, en lo que somos nosotros, cómo somos. ¿Qué te dice la intuición? ¿Somos
¿Nos reímos, no nos reímos? ¿Somos serios? ¿En el fondo somos graves? ¿Somos una mezcla tragicómica? ¿Cómo somos los chilenos, en el fondo, en el alma? Somos esa mezcla tragicómica porque nosotros de repente nos vemos, nos enfrentamos y cuando nos saludamos al principio somos demasiado serios, recién nos vamos conociendo. Pero a medida que el chileno se va ambientando, va buscando la cosa, de todas maneras va buscando la cosa cómica, se va encontrando con las personas. Y esa es la parte real, yo creo que es como mejor se vive. Yo creo que reír, además que es un excelente remedio. Está demostrado científicamente, Sí, además, sí, en el último está- estudio, que la gente claro. que ríe es más sana, incluso vive más, ¿no? Claro, vive más. Porque no sé, mi madre reía mucho, vivió hasta los 103. 103 años. Y tú que ríes y que tienes que trabajar con el humor en momentos dolorosos en la vida, ¿la risa Me ha ayuda? tocado. Sí, ayuda mucho. Inclusive cuando falleció mi madre, ese día tuve que hacer un chiste, ¿Ah, sí? ¿sí? Wow. ¿Cómo lo hiciste? ¿Qué pasó ahí? No sé, que sí fue una cosa, cuando yo entro ya a lo mío, es casi, o que decir, empiezo a aislarme, aislarme de todo, y porque tengo yo un privilegio en esto, soy el que primero ríe. Ajá. ¿Eh? Claro, te ríes con Sí. tu propio chiste, guau. Claro. Y si no ríes tú, estamos liquidados, No, ¿no? liquidado. ¿Y qué pasa cuando estamos ahí en la presión y no llega el estado de gracia y el chiste está más o menos nomás? ¿Qué pasa ahí? ¿Cómo te entregas, te abandonas? ¿Qué técnica? ¿Qué haces? Dime. Bueno, sucede, en una oportunidad estábamos en la hora de cierre, ¿Ya? que eran las 8 de la noche. Y cuando ya debía tener yo la idea y ya debía tener el dibujo pronto, no tenía nada, pero absolutamente nada. Y llega el editor y me dice, estaba trazando el diario, caramba. Entonces, no tengo nada, le dije. ¿Qué vamos a hacer? Pero mira, ¿qué puedo hacer? Hay choques, hay asesinatos, hay incendios, todo. El país está hecho una tragedia y quiere que encima te haga un chiste. Y dije yo, y ahí me quedé. Ese es el chiste. Entonces me dibujé yo respondiéndole, con ese mismo texto. ¿Y ese colocaste en la...? Claro. ¿Y había alguna otra anécdota? Todos estos años, imagina, algo que, no sé, un chiste haya sido profético o haya habido una coincidencia, algo interesante de contar de... Bueno, yo el día anterior a la pose Ese de, fue famoso. claro, ¿A la entrega del mando de la del Bachelet mando. con Piñera, ya? Entonces yo puse ¿cómo era? Cambio de mando sísmico, algo así. Y la banda tiritaba así. Y estaban todos en el Congreso y empezó a temblar, caramba. Ahí fue el Jimmy Scott vidente o profético. ¿Ah? Eso fue. Donde más parece que tú has desplegado un arte, bueno, aquí también hay un gran arte de la síntesis, pero donde te has volado más, por decirlo así, ha sido cuando, yo me acuerdo cuando tú ilustrabas los textos de la Fourcade, La en Fourcade. la acción reportaje. ¿Qué pasaba ahí? ¿Qué espacio se abría para tu creación? Y bueno, para mí fue un laboratorio, y un laboratorio que he hecho de menos, porque recibía los textos a veces después de medianoche y tenía que tener el dibujo pronto en minutos, una cosa así. Y los espacios que me dan eran, mira, este espacio así, aquí te tienes que meter con tu dibujo.
Y tenía que inventar algo ahí. Y, en fin, juntaba todos mis lápices, mis acuarelas. Empezaba yo a trazar, y sobre el trazado mal arte finalizaba y le tiraba color, y empezaba yo mismo a decir ¡tachán! Y íbamos dibujando y vamos colocándolo. Y resultaban cosas muy buenas. Aquí Para mismo mí. tú estás con varios instrumentos de trabajo y podrías Sí. mostrarlos. ¿Cuáles son los esenciales y fundamentales que no pueden faltar frente a la página en blanco? Porque decir, el lápiz. El ¿Y cualquier lápiz o qué lápiz es? Mira, yo soy un todoterreno. Todoterreno. ¿Ya? Yo puedo decir cualquier lápiz, cualquier papel. Todo sirve, todo lo que manche sirve. Ajá. ¿Ah? Para expresarse. Y Pero tienes varios lápices ahí, ¿no? sí, aquí tengo uno, voy a decir, los tradicionales, pero yo uso más, ¿sabes qué? Es decir, la tradicional, es decir, la antiquísima pluma de untar. Esa es la que usas tú. Esa es la que uso. Y principalmente porque es muy flexible. Entonces tiene una flexibilidad el trazo, yo me puedo hacer un trazo fino, un trazo grueso. Aquí, por ejemplo, yo tengo una que parece que la hiciste con esa tinta, si no me equivoco, ¿son esas? Sí, sí. Aquí se ve, por ejemplo, Costa Brava. Bien. Vieja, te espero en la playa. Ahí se viene guarda abajo. Mira la Maximiliano para que la disfrute también. Jimmy, te vamos a requerir en la urgencia. Si tuvieras que dibujar ahora, yo te pido, soy el editor de este programa nomás, pero Ya. ¿qué harías tú ahora? Lo que nace de esta asociación, algo puede... Sí, yo creo, sí. Y bueno, así conversando podemos. ¿Ya? Porque si yo a medida que voy, o que si vayamos conversando, yo puedo ir trazando aquí. Va saliendo ¿Te parece? algo. Mientras tanto, yo le voy a preguntar a Maximiliano, no puedo dejar de preguntarte por una figura épica del humor, lírica, poética, antipoética, un dios del humor, que es el Tony Caluga, que aparece en tu libro. A ver, ¿tú lo conociste personalmente, ese arquetipo? Y me gustaría primero que hiciera una distinción entre el Tony y el payaso, que no son lo mismo. Primera cosa, sí, ¿Ah? para entendernos. Bien. Esto explicado por... yo recogí esa tradición, bueno, el propio Nicanor la expresa muy bien. ¿Ya? Y es propia del circo chileno, ¿no? Donde el Tony es el que le pone la gracia, la levedad. Ya. En el fondo es el humor. El payaso, en cambio, es como lo seriote, es el sistema, lo establecido. ¿Es más acartonado el payaso? Claro, ¿no? Es lo pesado, ¿no? Ahí está la gravedad y la levedad que decíamos delante. Yo creo que el payaso es la gravedad, pues, ¿no? Y el Tony es el que permite destruir, ¿no? Desarmar esa gravedad Oye, payasística. el 18 de julio del 97 fueron los funerales del Tony Caluga. Fue con fanfarria, con orquesta, según cuentas tú, con risas, con llantos de verdad. Entre paréntesis, tú citaste una cultura, yo no me acuerdo cuál, oye, en el libro donde se reían en los funerales de la gente, de la parte de la ceremonia fúnebre, la risa. ¿En dónde dices tú? ¿En el mismo? Sí, en el libro tuyo aparece alguna cita a un pueblo. Hay muchas citas, pero... ¿Y por qué no? Pero es cosa de los velorios de campo, tradicionales de Chile, digamos, que no pueden ser trágicos absolutos, ¿no? Tiene que haber una comicidad ahí, ¿eh? Se contaban chistes, Se así, contaban con eso, sí. con un buen vaso de vino. Claro, la parte- Tal vez la risa sea la única que fue capaz de enfrentar a la muerte. ¿Ya? Y también. Sí. Sí, porque, a ver, si la risa es la vida, para mí es el signo vital por excelencia. Entonces, obviamente ahí hay un combate, una disputa con la muerte, ¿no? Sí, al final yo creo que, como dice la Gabriela, los ángeles ríen al final. Oye, ¿eh? esa cita, Los ¿no? ángeles Esa reían fue nuestros dolores y nuestras dichas, ¿eh? Y Aquí- nuestras búsquedas y hallazgos, dicen Lagar. Qué lindo, sí. Entonces, claro, la risa angelical o angélica está más allá de todo, ¿no? Yo le escuché a un francés, un escritor francés, creo que fue Julian Green, que, bueno, católico, creía mucho en el demonio, en el diablo, y cuando se le aparecía el diablo, y si se le aparecía el coludo, la única técnica era reírse de él, no tomarlo en serio, o sea, reírse totalmente de él.
Y así lo derrotaba. ¿Ah? Sin duda. Volvamos al Tony Caluga. Sí. Yo no tengo escuela, no tengo liceo, no soy intelecto, no soy nada. Pero me salía a mí la palabra del pueblo. A ver, ¿qué rescatás tú de este? Lo colocas al lado de la Gabriela Mistral, o sea, el Tony Caluga como un gran creador. Sí. Claro, mire, y se representaba a sí mismo en el fondo el Tony. El Tony Caluga, cuando dice, no, yo no tengo ninguna educación, pero expreso la chispa del pueblo. Tengo esa gracia, que es gracia divina también, humana y divina, de poder expresar esa experiencia cómica del pueblo, ¿no? Yo creo que ahí estaba la gracia de este compadre. Él se aparecía nomás, él me contaba, que él se colocaba, aparecía nomás y la gente se reía. O sea, él tenía la vis cómica, como dicen ahí los circenses, ¿no? O sea, esa capacidad del compadre estar ahí y provocar la risa por sí mismo, ¿no? Comentamos con una amiga que Chile que no sale tanto el humor. Sin embargo, hubo un tiempo en que uno llegaba a la oficina, al trabajo, a la universidad y alguien tenía un chiste elaborado que contar. Yo inclusive me acuerdo eso que soy malo yo para recordar los chistes, contarlos. Me daba rabia por muchos amigos, envidia, ¿no? Sin embargo, me da la impresión de que se ha perdido un poco ese hecho de ir, encontrarse en la mañana y contarse un chiste elaborado. ¿Qué ha pasado con el humor en el último tiempo? ¿Cómo ha derivado y hacia dónde ha derivado? Más bien el chiste de calibre fuerte, rápido, la salida más grosera que invadió todo el... Pero el chiste, ¿qué ha pasado con el chiste como género? En las conversaciones de la gente. Sí. Sí, ahí no me manejo muy bien, porque yo soy re malo también para los chistes, oye. ¿Ya? Ese sí que es un chiste. Sí, no, malazo. ¿Ya? Ni lo sé contar, ni ¿Pero nada. qué sientes tú qué ha pasado con el humor en Chile? Mm. Si lo comparas con el siglo XIX, con el siglo XX, etcétera. Sí, claro que cambia, ¿no? Y, a ver, tiene que ver también con los dominios de la seriedad, pues si la seriedad va ganando espacio, ahí la cosa se pone seria. Obviamente. Entonces es probable, oye, que la comicidad, que el humor tienda un poco a pasar a sordina. Es una sensación. No es por nada que yo quiero rescatar la risa de la Mistral, o sea, porque, no sé, ¿por qué ese rasgo nunca se lo precisó, se lo vio, se lo advirtió, ¿no? ¿Por qué la Gabriela tenía que ser una comadre, esa mater dolorosa, infinita, ¿no? No, yo creo que había unas tremendas estratas de seriedad que hay que empezar a desarmar, claramente, ¿no? Este es un emblema, ¿eh? La risa de Gabriela tiene que empezar a significarnos un mensaje para todos los chilenos, ¿eh? De hecho, bueno, a esto partimos con Nicanor Parra y que da la impresión que Nicanor Parra para ti fue muy importante. Sí, ¿Ah? sí, fue el descubrimiento. ¿Qué te abrió Nicanor Parra en esta Claro, investigación? yo creo que, no sé, el conocerlo a él sí, conversar con él fue el que me permitió comprender que la seriedad es cómica. Como muy bien lo dice él mismo, la seriedad es cómica, ¿no? ¿Y quién Hay seriedad de panteonero, seriedad de juez, no sé qué más, pero la seriedad verdadera es cómica, ¿no? Yo creo que ahí está la clave. De ahí me fui ya me fui derechito. Entre broma y broma la verdad asoma, ¿no? Personaje festivo de la historia de Chile. José Miguel Carrera era bueno para la talla, Por y ejemplo, era humorístico, ¿no? Sí, a pesar que lo han representado tan seriamente Sí. en las versiones Sí. heroicas Sí. para el Bicentenario, ¿eh? Lo muestra así muy estirado y no, era un tipo de mucha talla, de mucho humor. El mismo Portal en la noche cuando bajaba las chinganas también. Portable, sí. ¿Eh? Aunque un tipo, bueno, menos simpatía por él, pero claro, él se da sus humores. Tú criticas que la araucana fue muy, muy seriota en relación a otros cantos épicos, nuestra araucana. Sí, oye, sí. Había que seguirlo estudiando, ¿ah? Porque la araucana a lo mejor tiene más entradas, pero quise por lo menos plantear que la araucana, claro, inaugura, mitologiza Chile como guerra, ¿no? Y en esa medida, claro, el humor no hay por dónde, ¿no? Oye, y personaje ya que estamos en el Bicentenario, Manuel Montt, dicen que era grave, imperturbable, no se ha reído nunca. Sí. Esas cosas serias. Esas cosas serias, claro. Ese es un comentario de Sarmiento, ¿eh? Domingo Faustino Sarmiento, dice, este tipo nunca se rió. Yo creo que imposible, pero bueno. Ahí Jimmy ya sacó algo, ¿ah? Perfecto. Vamos a mostrar esto. No sé si se lo va a captar bien sin brillo. Bueno, además estoy estrenando mi anteojo de la presbicia, que no lo había usado hasta ahora.
Esto es un honor, ya está. Ser inmortalizado. Tiene una mezcla entre el Quijote, oye. Oye, Jimmy, cuando tú estás. A ver, ¿qué es lo que se juega en la página en blanco primero? ¿La línea, el trazo? ¿Qué es lo que aparece primero? ¿Primero está el concepto o primero de repente puede ser el trazo? O a través del trazo tú llegas. ¿Cómo se hace ese? ¿Se combate con la página en blanco, de la que hablaba algún poeta francés por ahí? Sí, yo tengo, incluso en el afiche que dibujé para una exposición que hice en el Cultural de Las Condes. Ujú. Yo me hice en un tablero, está lleno de todo, tazas de café, o quiero decir, mi radio que me acompaña, las acuarelas, los lápices, todo. Y yo estoy así y tengo adelante una página en blanco. Ajá. ¿Ah? Y una caricatura que me hice de espalda. Y creo que es la mejor autocaricatura que me he hecho, así de espalda. Y, Se fue de espalda. ¿sí? De espalda al loro. De espalda al loro. Y bueno, cuando estoy frente a la página, uno primero la sufre, después la goza. Y cuando se tiene la idea, ya hace un boceto rápido y después va buscando las líneas. Oye, como en tu faceta de ilustrador, por ejemplo, hay una parte poco conocida que es que ilustraste, como dije al comienzo, la teoría de la relatividad. Es difícil, ¿ah? Aquí tenemos a Einstein en un skate. Sí, lo hice en un skate, porque siempre se le ha dibujado, claro, en su bicicleta, ¿no? Claro. Entonces, como esto se pretendía hacer de este libro que llegara a las manos de jóvenes, para que entonces lo coloqué sobre un skate. Yo creo que si hubiese vivido en estos años, él habría andado en skate. Y de hecho aparece con la lengua afuera, esas fotos, Sí, ¿no? Ríen. claro. Oye, y vas ilustrando a través de chistes, en el fondo, los distintos principios de la relatividad. Por ejemplo, vamos a coger uno al azar. Todos estos pasajeros que se están cayendo aquí, o este de acá. Esa es la figura 9, el sacudimiento. ¿Ah? Ajá. ¿Qué principio estás ilustrando ahí de la teoría? ¿No te Ya acuerdas? no me acuerdo. ¿Pero qué aprendiste de la teoría de la relatividad? ¿Qué te quedó? Ah. ¿Qué te quedó y que Bueno, te haya cambiado tu manera de ver el mundo a lo mejor? no sé, voy a decir que nosotros estamos somos entes que tenemos un espacio y que ese espacio puede ser insignificante, claro, es insignificante en torno a lo que acontece en el universo. ¿Mm? Porque, nosotros somos personajes que tenemos una proporción en el universo Ajá. y que a lo mejor existen universos dentro de nosotros mismos. Ajá. Como se habla, el universo es infinito, es infinito hacia lo espacial y hacia lo interior también es infinito. Y yo creo que la luz, la dinámica, todo es relativo. Esto es un chiste cósmico. Claro, Somos un chiste cósmico. Somos. Maximiliano, hay un personaje que tú rescatas en otro artículo incluido dentro de un simposio sobre el patrimonio inmaterial, el humor, el chiste, la ironía, la olla, el ingenio. Tú escribiste esto, el tiempo colonial y su desarticulación por la risa. Juan Verdejo, Roto de Chile. Vamos a mostrar aquí al Juan Verdejo dibujado por... Uy, tuvo tantos dibujantes, ¿ah? ¿eh? Comenzó con Coque. Claro. Coque. Coque fue Coque él fue el creador de Juan Verdejo. Mm. Y Juan Verdejo fue, con el profesor Topace, fueron los personajes centrales de la revista.
Y ese Juan Verdejo, ese arquetipo, ¿qué es lo que representa y qué investigaste sobre eso, el arquetipo de Es Juan un Verdejo? personaje muy entretenido, ¿no? Porque, porque de partida está de los 40 años la revista Topaz, del año 30 al 70, cambian los políticos, cambian los presidentes, Ajá. cambian los ministros, etcétera, etcétera. Pero el que no cambia nunca es el amigo Verdejo, ¿no? Juan Verdejo, que es la representación icónica, ¿no?, del pueblo chileno. Ujú. De un pueblo que está, de un patipelado básicamente, en los años 30 nace como patipelado, y creo que hasta el 70, siempre un patipelado, pero que es la exterioridad del sistema, pues, ¿no? Es el tipo que está más allá del tinglado, del escenario, de la política chilena, ¿no? Y mirando la cuestión desde afuera y con una sabiduría espectacular, porque puede entonces tener la distancia crítica y cómica para poder ver la realidad política chilena. Entre el 30 y el 70 ganó OJ. No fue tan fácil. ¿Ganó Jota? Algo, ¿Cuáles son los arquetipos inolvidables para ustedes del humor en Chile? Jimmy, ¿a quién rescatarías tú? Bueno, yo rescato a Lucas. Ajá. Rescato a Lucas. ¿Y Fernando personajes? Cram. Fernando Cram. ¿Y personajes? Personajes, bueno, el personaje que parece que hasta el día de hoy circula es Condorito, pero a mí me gustaba también Ramón de Ya. Vícar, el Guaso Ramón. ¿Quién era ese guaso Ramón? Ese Guaso Ramón, el campesino medio bruto, Ah, sí. y que está, es decir, es una familia y donde él es el personaje principal y su mujer, la Domitila. ¿Y tú? ¿Algún arquetipo? Fíjate que yo pienso, a ver, en estas figuras que yo rescato, a ver, yo pondría a Nicanor Parra, de todas maneras, y otra vez a la Mistral, porque siento que ellos fueron como capaces de abrirnos a esa dimensión de la alegría vital que antes no, o sea, que incluso no sabíamos ni verla, porque en el caso de la Mistral, ¿no? Y que supera con creces todo ese espíritu opaco, gris, chileno, ¿no? ¿El chiste que más te ha hecho Bueno. reír en la vida, Jimmy? No sé. Me han hecho reír varios chistes. Vamos a despedirnos mirando algunas de tus viñetas para que nuestros espectadores se vayan riendo del programa. Yo les quiero agradecer Ojalá. su presencia aquí en Una Belleza Nueva. Muchas gracias por haber compartido en este homenaje a la risa chilena.